Muy buenos días. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia, la Dirección Ejecutiva al licenciado Ignacio Lilo, mi persona como director médico, queremos darle la más cordial bienvenida a un programa más del Pilar TV. Como ustedes pudieron ver en el video introductorio, hemos venido desarrollando una serie de temas que inicialmente fueron enfocados al tema COVID, porque por razones obvias teníamos que darle una educación a la población para poder contrarrestar el efecto deleterio de muchas de las redes sociales que transmiten información no correcta, no precisa y que confunden más a la población. Nosotros nos hemos tomado muy en serio la educación para la población y este es un tema que vamos a desarrollar el día de hoy muy puntualmente con algo totalmente diferente relacionado a lo que es la parte de COVID directamente, aunque indirectamente, ya lo vamos a ver a la hora de las preguntas y comentarios, porque hemos empezado a recibir algunas y hay algunas dudas que el doctor nos va a resolver. Es un gusto presentarles al doctor Neri Estuardo Orozco Montenegro. El doctor es miembro del Cuerpo Médico del Hospital El Pilar, es cirujano general, pero tiene una maestría en flebología, es especialista en enfermedades del sistema circulatorio. Él ha sido entrenado tanto en Guatemala como en México y ha participado en múltiples cursos internacionales en América, en Europa, y ha participado en múltiples estudios en donde él, como especialista en el área, ha podido desarrollar los temas. Para nosotros es un gusto tener al doctor Orozco Montenegro el día de hoy, quien va a hacer una presentación muy puntual y esperamos que ustedes puedan participar activamente. Doctor Orozco, bienvenido. Buenos días, doctor Ranero. Muchísimas gracias por tan elocuente presentación. La verdad es que en el tema que usted mencionaba al inicio respecto del COVID, hemos notado en la parte que me corresponde, la parte flebológica, que los pacientes se han centrado bastante en COVID y han olvidado que existen otras patologías. Y es lo que queremos decirles precisamente en esta semana que celebramos el Día Mundial de la Salud. Y en ese respecto del Día Mundial de la Salud, la organización BWIN, que es una organización italiana que se dedica a apoyar a los pacientes con problemas venosos, decidió denominar una Semana de la Salud. Esta Semana de la Salud básicamente es toda esta semana que tenemos con distintas actividades a nivel mundial y distintas charlas con las cuales queremos hacer que el paciente se dé cuenta de que hay otras patologías además de COVID que no se pueden dejar por un lado y que se deben de tener presentes, como lo es el problema venoso, que es de lo que vamos a platicar precisamente el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero enfatizar algo en lo que prepara la presentación del doctor Orozco. Es muy importante lo que él dijo con respecto a que tenemos que aprender a convivir con la pandemia porque no todo es COVID. Ustedes tienen que recuperar la confianza de poder regresar al hospital para poder hacer los estudios normales, los estudios programados para las distintas patologías. Y de alguna manera, pues nosotros podemos asegurarles que el Hospital El Pilar ha extremado las medidas para poder tener completamente separados los ambientes para que los pacientes que tienen alguna sospecha o confirmación de patología COVID son evaluados en un área determinada y los pacientes que no tienen nada que ver con COVID son atendidos en un área completamente diferente. De esa manera, todas las patologías que ustedes tienen pueden ser atendidas por especialistas. Así que sin más, por favor, procedamos a la presentación del doctor Orozco. Bueno, pues para todos los televidentes que están allá en casa, a los médicos nos encanta hablar con términos médicos porque es de la forma en la que nosotros entendemos los problemas. Pero siéntase usted en la total libertad, si hay algo que no comprendió, si hay algo que necesita que expliquemos un poquito más a fondo, de colocárnoslo dentro de las preguntas. Tal vez el tiempo es limitado y no logremos contestarlas todas, pero con el doctor Ranero tenemos el compromiso de posteriormente las que no se logren contestar, responderlas vía escrita para todos los que quedaron pendientes. Y vamos a hablar entonces de la enfermedad venosa crónica, porque desde que entré al lugar me preguntaban, ¿vieron? ¿Y cómo se forman las varices? Y es lo que queremos platicar el día de hoy. Hablar un poquito a grandes rasgos, sin entrar en detalles específicos, pero de una forma que todos podamos comprender a qué se debe este problema tan prevalente en nuestro país. Y entonces comenzamos con la presentación. Y es que las venas varicosas se definen como venas superficiales anormalmente dilatadas.
Esto es bien importante porque muchas pacientes se presentan en clínica con venas que se ven a través de la piel. Hay pacientes que son bastante blanquitas o pacientes que son atletas y en las cuales vemos los trayectos venosos marcados y no significa que sea una varice. Por eso es bien importante entender que esas venas superficiales son tortuosas cuando son varices, son enrolladas, anchas, alargadas, producen bultos en la piel y es diferente a una vena normal que es rectilínea. Muchos dicen, sí, pero es verde. Por supuesto, si la sangre que llevan las venas es una sangre que ya no está oxigenada adecuadamente porque ya los nutrientes los entregó cuando pasó de las arterias a los tejidos y en la vena, entonces la sangre lleva ese color característico. Hay pacientes que dicen, mire, me sacaron sangre cuando fui al laboratorio y la sangre salía como negra y se asustan por eso. No, y eso es normal de la sangre y por eso les digo que los trayectos que se ven a trasluz de la piel, si son rectilíneos, son normales, si son tortuosos, esas son varices y esas a las cuales hay que prestarle atención. Fíjense que todo el daño de la vena se produce por un defecto en una parte muy pequeña que la vena lleva adentro que se llaman válvulas. Las válvulas son unas pequeñas compuertas que van dentro de la vena que permiten que la sangre pase hacia arriba. Recuerden que la sangre viaja desde abajo hasta llegar a la aurícula derecha en el corazón. Viaja de abajo hacia arriba. Esta fuerza de gravedad que quiere traerse todo hacia abajo dilataría nuestras piernas si no existieran estas válvulas dentro de la vena. Estas válvulas entonces permiten el paso hacia arriba, pero cierran el flujo cuando la sangre quiere descender y por ello la sangre no retorna. Cuando existe daño en estas válvulas, la sangre retorna anormalmente para estancarse en los pies, pantorrillas y tobillos y es cuando produce problemas. Podemos ver la siguiente. Pasemos a la siguiente. Era un videíto explicando la circulación sanguínea, pero vamos a saltárnosles y vamos a hablar de la siguiente diapositiva. Entonces, les explicaba de las válvulas venosas. En la imagen que tienen en su pantalla pueden ver ustedes este diseño en el cual vemos las válvulas normales, las cuales cierran perfectamente bien, y las válvulas anormales cuando la vena se dilata, que no logran hacer ese efecto de sello y por ende permiten la fuga. El daño a nivel valvular inicialmente es pequeño y conforme esta carga de sangre va aumentando, va dilatando la vena y se vuelve un círculo vicioso, porque si era un espacio pequeño en un inicio, después de un par de años va a ser un espacio muy grande que difícilmente se va a poder tratar de una forma sencilla. Siguiente. Entonces, bien importante, los síntomas inicialmente pueden no estar presentes, pueden creer que es un problema estético, pueden haber molestias leves o haber un poquito de daños más severos, pero dentro de la clasificación que nosotros tenemos para las venas, y la vamos a ver más adelante, llama la atención que comenzamos siempre desde un grado 0. Y bueno, ¿por qué un grado 0? Porque hay pacientes que aunque no tengan síntomas visibles o efectos visibles, tienen sintomatología venosa y tienen un daño que aún es muy difícil de diagnosticar, pero lo tienen. Es decir, el problema venoso no porque sea muy pequeño se debe dejar de pasar desapercibido o no prestarle la importancia que debe. Siguiente. Y entonces, vemos en la pantalla algunos ejemplos de varices. Yo sé que algunas de las pacientes que están pendientes lamentablemente se sienten identificadas con este problema. Pero por favor, no se asusten, no se pongan tristes en este momento. Esta es la ventaja, que cuando el problema venoso se diagnostica a tiempo, tiene solución y tiene tratamiento. Siguiente. Y entonces, vamos a ver rápidamente cómo es la clasificación del problema venoso. Les decía que el C0 es cuando no existe nada visible. Grado 1, cuando tenemos arañitas. Sé que han visto estas. El nombre es telangiectasias, es el nombre médico, pero todos pues las conocen como arañitas. Siguiente. Siguiente. Pasémoslas todas esas, Vinicio, si eres tan amable. Entonces, vamos a ver todos juntos la clasificación del problema venoso. Comenzando desde C0, les decía que no habían síntomas. C1 cuando vemos arañitas. C2 cuando vemos los trayectos varicosos como tales, que lo definimos al inicio de la charla. C3 cuando tenemos hinchazón de la pierna, es decir, pueden haber arañitas más hinchazón o puede haber únicamente la hinchazón de características venosas.
Y C4 cuando comienzan las alteraciones cutáneas como el manchado, la picazón. Siguiente. Y ahora nos vamos a la parte más severa. Vamos a la parte C5 y C6. Y esto es bien importante porque C6, que es el último grado del problema venoso, es cuando la paciente presenta una úlcera, pero C5 es cuando tiene la úlcera cicatrizada. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente en estos estadios más severos de la enfermedad vemos que se traslapan. La úlcera se abre, se cierra, se vuelve a abrir y se cierra. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas personas que no se dedican al tratamiento específico de la vena piensan que el objetivo es simplemente cerrar la úlcera, cuando nuestro objetivo debería de ser corregir lo que causó la úlcera. Si no corregimos lo que causó la úlcera va a cerrar un tiempo y se va a volver a abrir. Siguiente. Entonces, en Guatemala no tenemos estadísticas adecuadas del problema venoso y a nivel mundial existen estadísticas que nos dicen, mire, puede ser un 30% de las personas y hay quienes dicen, no, es hasta un 60% de las personas. Hubo un estudio muy grande que se hizo en un pueblecito alemán que se llama el pueblo de Bonn, donde reclutaron a todo el pueblo y comenzaron a hacer evaluaciones y se dieron cuenta que más del 80% de las personas tenían cierto grado de problema venoso, aunque no lo manifestaran aún con síntomas. Es por ende que la incidencia y la prevalencia es muy alta y definitivamente en países que sí tienen estadísticas como Estados Unidos, se dice que hasta 20 millones de adultos presentan problema venoso. Y en Guatemala, imagínense. Siguiente. Entonces, esta es una pregunta muy recurrente, yo creo que la vamos a tener al final, pero quiero que le pongan atención de inicio. Hay varias, la causa del problema venoso definitivamente es la deficiencia valvular, pero hay factores de riesgo. Tenemos un factor genético, hereditario. Doctor, me tocó una pacientita hace un par de años. Ella llegó de 3 años con una malformación venosa. Y lo curioso fue que quien me la refirió fue el pediatra de la niña. Y fue un caso totalmente atípico porque generalmente los problemas hereditarios lo vemos cuando el paciente ya de adulto busca ayuda, es cuando menos podemos hacer algo por el paciente. Pero en este caso atípico, que fue un caso que tuve la oportunidad de ir a presentar a París justamente el año pasado, la niña tuvo un buen desenlace porque un pediatra juicioso decidió enviarla con una duda razonable y que efectivamente resultó un problema hereditario, ¿verdad? Es decir, esta situación se ve involucrada a todo nivel. La mayor edad definitivamente hay mayor problema venoso, pero no significa que solo las abuelitas desarrollen varices. Tenemos pacientes muy jóvenes que llegan muy tristes a la consulta y dicen, mire, pero si yo soy joven, ¿por qué las tengo? Porque no tiene que ver la edad únicamente con el problema. También el género. Sabemos que la división es de 3-1, es decir, por cada 3 mujeres es solo un hombre que presenta el problema. Pero ojo, sí les pasa a los hombres. Muchos creen solo es una enfermedad de mujeres y no es así. Es más frecuente en mujeres por distintos factores, ¿verdad? Ahí entran factores hormonales. Vemos que la menstruación tiene que ver también por esa cantidad de sangre que se produce en el cuerpo de la mujer la semana antes de la menstruación y por eso les da más a las mujeres, pero no significa que a los hombres no. Siguiente. Entonces, la obesidad es un problema que tenemos a nivel mundial últimamente y lamentablemente también se aplica al sistema venoso porque aumenta esa resistencia al retorno y por ende los pacientes con obesidad mórbida tienden a tener problemas más severos de venas. Los embarazos, se dice que después del primer embarazo generalmente los síntomas desaparecen si hay problemas venosos a los 3 meses de posparto, pero con el segundo embarazo los problemas se perpetúan. Es por eso que pacientes que han tenido más de un bebé tienen mucho más riesgo a presentar el problema. Siguiente. Pacientes que permanecen mucho tiempo de pie o sentadas. Y esto usted decía, doctor, al inicio, que íbamos a mezclar cosas de COVID que nos han heredado. Porque si bien no es que produzca varices el COVID, sí es cierto que el sedentarismo que mantenemos últimamente, porque no hemos podido salir, sí ha exacerbado el problema.
De pasar trabajando en una oficina, hemos pasado a trabajar en el comedor o en la sala, y eso, hay pacientes que pasan horas sentados, y lógicamente esto sí va a dilatar el problema porque esa bomba muscular que debe ayudar al retorno venoso no se está utilizando de la forma adecuada y hay un remanso de sangre que no se está movilizando y por ende el problema se exacerba. No significa que a todos los pacientes de teletrabajo les va a dar de ninguna forma y vamos a dar algunos consejitos para ellos, pero pacientes que sí tienen los demás puntos que les dije, ya hereditarios, otras cosas, pues definitivamente el problema se va a exacerbar. ¿Y qué síntomas tiene el problema venoso? Pues dolor, pesadez, tensión, sensación de quemazón, picazón, intolerancia al ejercicio, adormecimiento, calambres. Se traslapan mucho con los problemas neurales derivados de los nervios ciáticos que van hacia las piernas. Muchas veces se confunden, pero no hay ningún problema cuando van con el clínico y el clínico hace la diferencia. Lo importante es que la paciente busque ayuda y se puede tratar tempranamente. Pero la paciente con problema varicoso, en Guatemala tenemos el problema de que nuestras mujeres son muy fuertes. Y fíjese, doctor, que yo he tenido pacientes que me dicen, cuando uno les pregunta, mire, ¿le duelen sus piernas? Y me dice, me duele lo normal. Y a uno, de verdad, es tan curioso que la paciente guatemalteca piense que tener dolor es normal cuando no lo es. Entonces, esas pequeñas sensaciones de cansancio por las tardes, pesadez, déjenme decirles de una vez, no es normal. Puede ser el inicio o que les esté dando luces de que existe un problema venoso. Y definitivamente cambios de coloración en piel o ya no digamos úlceras, varices sangrantes que definitivamente son una emergencia. Entonces, vemos que algunos pacientes piensan, mire, simplemente si me pongo falda o pantalón, ya no se me miran las venas y problema resuelto. Porque piensan que es un problema estético, pero no es así. Hay complicaciones tan severas como la trombosis, que es la que estamos viendo en pantalla. Esta es una trombosis venosa superficial, porque generalmente cuando las varices están muy expuestas, un solo golpe es como tirar una piedra en un estanque. Genera esas ondas de vibración que activan el sistema de coagulación a través de plaquetas y producen estas complicaciones que, si bien fueran solamente superficiales, son relativamente sencillas de tratar. Cuando uno de estos coágulos migra al sistema venoso profundo o a pulmón, podemos tener complicaciones más serias. Siguiente. Y entonces vemos también la dermatitis, la eczema, porque el edema es tan grande que ya no deja que la piel ni siquiera esté lubricada. Siguiente. Y vamos a ver de todo tipo. Siguiente. Pero algo que tenemos que llevarnos el día de hoy como consejo, si bien la parte de experiencia del médico es sumamente importante, estamos en pleno siglo XXI y hoy tenemos muchas herramientas a la mano para hacer diagnósticos más precisos. Y una de ellas es la evaluación ultrasonográfica con el Doppler. El Doppler es básicamente un ultrasonido con la característica de medir flujos. Entonces, es un examen totalmente indoloro que aquí en el Pilar se hace todos los días y vemos que cuando se realiza por las personas correctas, la detección puede ser hasta de un 99%. Siguiente. ¿Y cómo manejamos esas úlceras? Bueno, el problema venoso inicialmente, o tal vez llamémosle una prueba para saber si las venas están involucradas. Y esto muchas pacientes lo han hecho cuando ya llegan a consulta. Y es que después del trabajo del día, cuando estamos por la tarde sintiéndonos con las piernas un poquito pesadas, pueden elevar la pierna unos 45 grados y quedarse ahí durante 15 minutos. El sistema venoso se va a descongestionar y las molestias se van a aliviar. Eso podría no solamente reducir síntomas, sino también darnos ya la idea de que existe un problema congestivo venoso en nuestras piernas. Evitar el estar mucho tiempo sentados o parados, por favor. Si están haciendo teletrabajo, por 2 horas de estar sentado, 15 minutos de caminata es lo requerido. Utilice usted como excusa levantarse a tomar un vaso de agua o a despejarse un poquito, pero por favor, por cada 2 horas, por lo menos 15 minutos de caminar. No mantener cruzadas las piernas porque lógicamente esto reduce el retorno venoso y va a aumentar esa congestión en la parte inferior. El hacer ejercicio, sobre todo cardio,
cardio. Yo creo que a pesar de que estemos encerrados en casa, no debería de ser la única excusa para no ejercitarnos. Es decir, existen bandas caminadoras o en la misma habitación. La municipalidad el año pasado hizo un evento muy interesante donde ponían unas gafas virtuales, pero la persona tenía que caminar en un sitio y eso demostró que podemos hacer ejercicio aún estando en un espacio reducido. El control del peso es sumamente importante. Las medias compresivas, hoy puede usted ir a la tienda de venta de productos médicos e incluso las farmacias y le van a vender unas medias de compresión media. Puede utilizarlas hasta la rodilla o puede utilizarlas tipo panty. Eso depende de la comodidad con que usted se sienta, pero el efecto benéfico es igual en los dos tipos. Lo importante es que sean de compresión media y que las utilice mientras no realice ejercicio. Y eso es un tip para nuestro ingeniero que está aquí presente hoy también. Cuando estén mucho tiempo sentados trabajando en el teletrabajo, utilicen esas medias de compresión como que si fuera parte del uniforme. Van a evitar un montón de problemas. O si bien les toca aquí viajar en avión, por favor, utilicen esas medias porque se van a evitar de problemas. Y por supuesto, hay medicamentos que podemos utilizar, sobre todo en las fases tempranas del problema, para evitar llegar a tratamientos más invasivos. Siguiente. Bueno, ahí tienen un ejemplo de las medias y las opciones terapéuticas. Voy a hablar un poquito rápido de ellas porque definitivamente llegar a una fase invasiva va a depender de una evaluación clara del paciente y cada caso particular amerita un tratamiento específico. Hay algo que le denominamos el stripping quirúrgico y es la forma en la que antes realizábamos los procedimientos extrayendo completamente la vena del lugar en el que se encuentra. Para ello nos auxiliamos con un extractor venoso que es como un catéter que abarca el largo total de la vena para poderla extraer. Si bien es un procedimiento en algunos casos indicado que todavía se usa en la actualidad, cada vez menos, pero todavía se usa, pues tenemos el problema de que definitivamente deja marcas y que la recuperación es un poquito lenta. Pero hay otras alternativas. Tenemos el láser endovenoso, o ahora realizamos cateterismos, ¿verdad? Que proveen la ventaja de que pueden ser ambulatorios o retirarse el siguiente día del procedimiento sin dejar las marcas del procedimiento anterior y siendo mucho menos doloroso. Y también escleroterapia con espuma, que esa básicamente lo utilizamos para las más superficiales. Se puede trabajar la escleroterapia espuma en venas grandes, pero auxiliándonos de dispositivos especiales que van a magnificar la potencia de este esclerosante. Siguiente. Este es un ejemplo de esos nuevos tratamientos que ya están disponibles en Guatemala, que es un adhesivo de grado médico. Es básicamente como si fuese un super bonder que se coloca por dentro de la vena con un catéter especial para sellarla por completo y evitar entonces los riesgos del calor asociado al láser. Siguiente. Y ese es el ejemplo. Siguiente. Pasemos ese video. No, pasemos. Sí, correcto. Y los sistemas de radiofrecuencia como el Venous Closure, que es bastante más moderno porque nos auxiliamos de la tecnología con una computadora que sensa a través del catéter la temperatura que estamos entregando para ir disminuyendo cada vez más el factor humano. Siguiente. Y ese es el efecto que vemos cuando trabajamos los sistemas de calor dentro de la vena, cómo se sella el vaso sanguíneo, estar grandote, al aplicar calor por dentro, el vaso se sella. Algunos dicen, bueno, nos va a chamuscar la vena por dentro, pero no es así. Simplemente es un calor apenas necesario para que el mismo cuerpo produzca una cicatriz dentro de la vena y que el trayecto quede sellado. Siguiente. Y bueno, existen terapias de mantenimiento como los medicamentos que los médicos prescribimos para eso, que van a disminuir inflamación, complicaciones y van a evitar que el problema se nos ponga peor. Y sobre todo en el caso de úlceras aceleran ese proceso de cicatrización. Pero este tipo de medicamentos es a lo que tienen que ser prescritos por el médico tratante. Muchas gracias, doctor Orozco. Muy completo. La verdad que yo estaba tomando nota de las preguntas que han estado llegando, pero voy a empezar con una mención que usted hizo de que las mujeres son como mucho más, las mujeres guatemaltecas, dice usted, son mucho más tolerantes. En realidad, yo soy pediatra y como pediatra hemos visto
que la mujer en realidad es el verdadero sexo fuerte. Los hombres nos hemos adueñado del término, pero es la mujer la que tiene una fortaleza mucho mayor a las enfermedades y al umbral del dolor. Cuando tenemos gemelitos prematuros, muy prematuros, muy enfermos, las mujercitas tienen mejor pronóstico que los varoncitos. Tienen algún sistema inmunológico mucho más potente, pero también en el cromosoma X, las mujeres tienen doble cromosoma X, nosotros somos XY, las mujeres XX, está el umbral del dolor. Entonces, eso se ha medido en estudios tan bruscos como pegarle un pellizco a una mujer y hace un mínimo gesto, pégale un pellizco al esposo y pega alaridos, porque los hombres en realidad somos los llorones, los hombres somos los chillones, pero las mujeres son el verdadero sexo fuerte, así que por favor vayan fortaleciendo eso en sus hogares. Pero eso lo cuento como anécdota. Ahora hay una cosa interesante que estamos preguntando insistentemente. Cuando hacen esos procedimientos, me voy a ir al final de la plática porque hay varias preguntas previas, pero de la circulación, cuando hacen esos procedimientos con el venocil, ¿qué pasa? La vena literalmente quedó, por decirlo así, inútil, quedó anulada. Pero esa vena es natural, es una vena que se necesita por el sistema circulatorio. ¿Cómo compensa el sistema circulatorio esa vena que es una vena importante, que ya no va a cumplir la función del retorno venoso, como usted bien dijo, hacia la aurícula derecha? Entonces, ¿cómo compensa? En lo que el doctor contesta, solo les insisto, para los que te van preguntando cómo hacer las preguntas, hay una letra Q y A al final de la pantalla y ahí pueden hacer sus preguntas. A ver, doctor Orozco, ¿cómo hacemos para compensar esa vena? Pues muchísimas gracias por la pregunta a quien la hizo. Eso exactamente es uno de las dudas que tienen muchos de los pacientes, pero fíjese que el cuerpo es una maquinaria tan compleja y tan fantástica que es como que si tuviéramos llantas de repuesto como tienen los vehículos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que cuando el apéndice se enferma, lo extraemos y el apéndice tiene una función que tal vez antes no había sido descubierta, pero hoy ya está totalmente descrita. Y sin embargo, el cuerpo compensa la función. Cuando trabajamos, por ejemplo, con la vesícula biliar y se extrae la vesícula biliar, que es sumamente importante dentro del cuerpo, el hígado compensa esta falta de vesícula biliar. En el caso de la vena, cuando ya existe una insuficiencia venosa, de hecho, la vena safena se comporta como una fuga de la vena femoral. O sea, lejos de ayudar cuando la vena está enferma, se convierte en un estorbo para ese retorno adecuado de sangre. Y por lo tanto, cuando cerramos la vena que está dañada, optimizamos la vena que sí funciona. La vena femoral debe estar intacta para que podamos realizar este tipo de procedimientos endoablativos y entonces, lejos de limitar ese retorno, lo optimizamos, lo hacemos mejor y por ende la paciente se deshincha, que es uno de los eventos más importantes que vemos en el día posterior al procedimiento. Lo que la paciente refiere, se le deshinchan las piernas. Muy interesante. El cuerpo compensa. El sistema venoso arterial es un sistema cerrado, completamente cerrado, es un circuito cerrado. Pero el doctor ha explicado claramente que con este nuevo tratamiento, o incluso el tratamiento convencional, porque era extracción literalmente de la vena, sí, pero era mucho más traumático, la recuperación era mucho más lenta. En estos tratamientos modernos, la recuperación es más pronta, el paciente requiere hospitalización, si la requiere, ¿cuántos días la requiere? Nuevamente, doctor, a pesar de que los tratamientos son diseñados para usarse en todo el mundo y los procedimientos endoablativos hoy en día son la regla de oro para poder tratar a un paciente, sí existen diferencias en las áreas donde el tratamiento se aplique. Por ejemplo, en los Estados Unidos el tratamiento es totalmente ambulatorio. Ellos lo realizan en la mañana y en la tarde envían al paciente a trabajar. En Guatemala somos un país un poquito diferente y todavía aquellas tradiciones antiguas que hablaban de la dieta, que puede pasar algo, el miedo, limitan un poquito eso y por ende los tratamientos, si bien los hacemos ambulatorios, decimos que el paciente puede comenzar labores hasta el día siguiente. Pero comparado con un procedimiento abierto, donde era un reposo casi de 2 semanas, la diferencia es abismal, ¿verdad?
Es muy importante que el doctor mencionó entre la plática que esto no es un factor estético. Esto de que mi mamá era así, mi abuelita era así. Pues puede haber alguna tendencia familiar, definitivamente, que ya lo mencionó él durante la plática, pero todo paciente que presente este tipo de problemas, cuanto más temprano presente los síntomas, es mejor que consulte. Hay una pregunta que dicen las personas jóvenes que a veces tienen algunas petequias o minipecas en las pantorrillas, que si eso puede ser signo de insuficiencia venosa en una persona joven. Y es importante que de alguna manera pues sepan ustedes que cuanto antes hagan la consulta es mejor consultar a tiempo y no decirle, mire, lástima que no vino antes porque hubiéramos podido ofrecerle tal opción. Pero yo quiero enfatizar en eso. Esto no es una cuestión estética. Esto es una enfermedad que hay que tratarla y que tiene complicaciones si no se trata adecuadamente. Hay otras preguntas relacionadas con el ejercicio. Si evita el ejercicio las varices. Muy buena pregunta y la verdad es que no quiero de ninguna forma decir que el ejercicio sea malo para algo, pero definitivamente hay pacientes que sumando los factores anteriores más ejercicios de impacto pueden desarrollar problemas venosos más rápido. Como correr. No, correcto, como básquetbol, voleibol, este tipo de ejercicios que requieren saltar de impacto, porque nuevamente recuérdense lo de la piedra en el estanque. Si tiramos una piedra en un estanque, esas ondas se van a lo largo de todo el estanque y lo mismo sucede en el problema, porque usted mismo lo dijo, es un sistema cerrado, ¿verdad? Lleno de agua y cualquier cosa que usted haga en un extremo se va a transmitir a todo el sistema. Por eso los ejercicios de impacto tienen más tendencia a provocar problemas. Sí, mucha lógica, porque usted lo decía, que además va contra la gravedad y el estar sudando, saltando, haciendo que vasodilatan las venas y consecuentemente esas válvulas interiores pueden verse sometidas a mayor presión por los ejercicios de impacto. Muy interesante. ¿Y la natación, doctor? La natación es maravillosa. Si todo el mundo le pudiéramos decir que haga, es benéfico para todo y sobre todo para problemas venosos. Fíjese que pacientes después de que han tenido trombosis venosa profunda, los hemos mandado a nadar porque como a ellos se les hinchan las piernas y quedan muy sensibles, el hacer solamente caminata les molesta un poco y hemos visto una mejoría increíble con la natación. Y el jacuzzi, dicen una pregunta, ¿y qué es el jacuzzi? ¿Tiene alguna? El jacuzzi no es ejercicio. El jacuzzi no es ejercicio, pero lo relaja uno. Lo relaja uno, pero usted dijo algo. Exacto, doctor. Ese es el asunto. Cualquier cosa que produzca vasodilatación puede exacerbar un problema ya existente. Un paciente, mejor dicho, transportista, me decía algo. Me dice, mire, cuando nosotros viajamos con nuestros camiones a la costa, tenemos que disminuir la presión de las llantas, porque si la presión de la llanta se mantiene bien, cuando llega el calor y hay una dilatación del contenido, se pueden explotar. Bueno, lo mismo pasa con las venas. Al entrar en esas aguas muy calientes, se dilatan demasiado y el problema se puede expresar más fácil. Eso enfatiza lo que usted decía del riesgo en los aviones, porque también la altura con respecto al nivel del mar produce problemas y obviamente las personas que tienen tendencia deberían de tomar precauciones con respecto al uso de estas medias de compresión media, sí, media, que usted enfatizó y que son de venta libre. Al final de cuentas no creo que le haga daño a nadie. No, para nada. Fíjese, doctor, que incluso el día lunes se discutía en un foro costarricense respecto al uso de compresión en la población general y mencionaban a los deportistas y dice que el colocar esa compresión mejora tanto no solo el sistema venoso, sino que los músculos, que en algunos deportes lo han considerado como un doping. ¿Por qué? Porque mejora la función del paciente. Yo les sugiero a los pacientes que están en casa, sobre todo a los que hacen teletrabajo, que utilicen sus medias, que dejen de complejos, que ahora existen calcetines y medias con diseño, no es como las medias de la abuelita que decían antes, pero que comiencen a usarlas y van a darse cuenta de la diferencia cuando se las quiten al final del día y no tengan la pesadez que normalmente tendrían. Hay una pregunta también con respecto a la gente que dice práctica hospitalaria, pero me imagino que es de las personas que circulan caminando porque su trabajo es eso, pero también a las personas que están caminando, que tienen tendencia familiar o ya tienen alguna manifestación, el uso de medias no solo es para personas con actividad estacionaria, también pueden usarlo en personas que caminan. Por supuesto, doctor. Nosotros los médicos deberíamos dar el ejemplo, ¿verdad? Cuando entramos a sala de operaciones.
Sí, porque pasan horas parados. Doctor, me ha tocado que operar hasta cirujanos plásticos, que ellos, usted sabe, con los tratamientos actuales pasan 8 horas como que si fueran neurocirujanos en sala. Entonces, esa éstasis venosa que se da porque pasa mucho tiempo de pie, degenera finalmente el problema venoso. Sí, es importantísimo la relación con otras enfermedades. Usted ya mencionó la obesidad como un factor. Definitivamente el sedentarismo ha aumentado en adultos y niños. Ahora con la pandemia más, nosotros como pediatras vemos un montón de problemas relacionados al sedentarismo. Los niños ya no corren, brincan, saltan como lo hacían y entonces están teniendo otro tipo de problemas que se manifiestan no necesariamente con problemas venosos, pero es importante que tratemos de cumplir con esa regla que si usted va a trabajar desde la casa, un máximo de 2 horas se levante y haga la recomendación del doctor que camine, que circule, tome muchos líquidos. Eso es importante. La gente cree que el tomar líquidos simplemente lo hace orinar más, pero no. Definitivamente el agua es uno de los beneficios más grandes que tenemos. ¿Qué pasa con las personas que tienen enfermedades como diabetes, que usan medicamentos hipoglucemiantes? ¿Tienen algún factor predisponente? No tienen un factor predisponente para varices, pero si existe tendencia familiar, y esto de verdad cuando a uno le toca que tratar pacientes complicados que encima de todo son añosos, tienen una úlcera y tienen diabetes mellitus descompensada, o sea, es la combinación para la muerte, ¿verdad? Es muy complicado ya lidiar con las complicaciones de esos pacientes, es un reto terapéutico. Entonces, mi recomendación, por favor, si tienen este tipo de problemas, chequéense, descarten que tengan problema. Cuando el problema es inicial, basta con medicamentos orales, con medidas de compresión, para que la cuestión vaya bien y un seguimiento adecuado. Pero muchos esperan, lamentablemente, este fin. El tema no es diabetes, otro día lo vamos a tocar, pero en realidad hay una tendencia, autor, usted lo habrá visto con sus pacientes, que tienden a evadir, a aceptar la realidad, que tienden por factores hereditarios, por factores dietéticos, una tendencia a tener la enfermedad. Y el problema viene a ser que el evadir y posponer la evaluación. En la pandemia hubo pánico para acercarse a los consultorios de los médicos, hubo pánico para acercarse a los hospitales. Pierda ya ese temor, ya los médicos hemos aprendido mucho de eso en nuestras consultas particulares y en los hospitales ya tenemos perfectamente definidos los ambientes. Dejar pasar las cosas no es conveniente, eso es simplemente evadirlos y van a tener problemas. Hay una pregunta que dice, el usar zapatos de tacón, como casi todas son mujeres, sí, porque usted lo dijo que es el doble, si recuerdas el doble del triple de tendencia, el uso de zapatos de tacón o zapatos altos altera las varices. No, la respuesta categórica es no. Hay muchos estudios que se han hecho al respecto que demuestran que no. Con esto, doctor, no estoy diciendo que los zapatos de tacón sean saludables, no me malinterpreten, porque los traumatólogos me van a decir definitivamente afecta columna, rodillas y otras cosas, pero el problema venoso no tiene nada que ver. Y esto, por favor, lo enfatizo mucho porque todavía hay colegas que creen que sí provocan problemas y le recomiendan, mire, no use zapatos de tacón porque le van a dar varices. Oye, mire, yo utilicé zapatos de tacón por mi trabajo y me aparecieron varices. Y la respuesta es no. Los zapatos de tacón hasta 10 centímetros no tienen relación con el problema. Y el caminar descalzo, el otro extremo, de gente que se quita los zapatos cuando va a llegar a la casa. Fíjese que mi mamá era una que tenía un chicote siempre cuando lo miraba a uno caminar descalzo, porque es rico caminar descalzo, ¿no? Y la verdad es que hay un par de estudios que demuestran que el caminar descalzo favorece la circulación venosa. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados no para usar zapatos, o sea, en la naturaleza se supone que debemos caminar descalzos. Entonces, no estoy diciendo tampoco con esto, quítense los zapatos y caminen todos descalzos, pero no incrementa el problema. Hay una pregunta insistente con respecto al uso de las medias compresivas, porque dice, ¿cuál es el nivel de presión? Usted recomienda el nivel medio. Nivel medio, 15 a 20 milímetros de mercurio. 15 a 20. 15 a 20. Eso lo dice, perfecto, lo dice en la bolsa, 15 a 20, que muy bien. Pero en todo caso, habrán casos de casos, por supuesto, porque hay personas que dicen que lo han intentado usar, pero que no las toleran. ¿Es cuestión de que se aguante la gente o es cuestión de que se acostumbre? Fíjese, doctor, que en nuestro medio hay una costumbre bien interesante que es el reciclaje. O sea, los latinoamericanos en general tendemos a reciclar. Si a la abuelita le sobraba un par de medias, la recicla la nieta porque se la regaló la abuelita y se las pone. Y en Guatemala, generalmente, cuando los pacientes van a lugares como el Seguro Social y les prescriben medias y como no les gustan, no las usan,
De repente alguien dice, tengo problema, dice, tengo unas medias guardadas, ponételas. Y probablemente las medias que le dieron son de una compresión muy fuerte y por eso no las toleran. Entonces, mi recomendación es no anden heredándose medias, sino que sean las medias que sean diseñadas para ellas. Otra cosa importante, cuando visiten el lugar donde van a comprar sus medias de compresión media, 15-20 milímetros de mercurio, por favor pidan a la dependiente que les mida su tobillo y pantorrilla. No es porque les vayan a hacer las medias a medida, pero sí, en base al diámetro pueden determinar si es small, medium, large, XL y doble XL. Lo que usted decía es muy importante, aquí negamos todo. La paciente es un poquito gordita y le dice, miren, usted necesita medias 2XL, se ofende. No de ML, ahí tengo que caber. Pero eso altera la compresión para la cual fue diseñada la media y solo nos provoca problemas. Yo he tenido pacientes que han llegado por quemaduras por fricción, por colocarse una media de una talla que no le correspondía. Entonces, por favor, no compren las medias si no les miden el diámetro, la circunferencia de su tobillo y pantorrilla para que les den la talla adecuada. ¿Pero la talla adecuada está relacionada con la presión? Por supuesto, doctor, porque si usted utiliza una small en una paciente que es L, la compresión no va a ser 15-20 porque va a ser mayor, no le va a entrar, ¿verdad? Entonces tiene que ser la talla adecuada para garantizar la compresión adecuada. Y los medicamentos farmacológicos que recomiendan muchas veces, pues las personas los usan por un tiempo, pero después los suspenden ya sea porque o consideran que son innecesarios o por efectos secundarios, o incluso se dejan presionar mucho de nuevo por las redes sociales o por las presiones de amistades y familiares recomendando tratamientos naturales. Por ejemplo, lo hemos visto de nuevo con diabetes, es un tema que nos tiene muy preocupados porque tenemos una gran cantidad de dudas relacionadas con la diabetes, pero la gente usa hierbas, usa uña de gato, ya solo falta que usen patas de cucaracha viuda, pero al final de cuentas terminan comprándolo en farmacias de la Avenida Bolívar o en supuestos naturistas. Yo no tengo nada en contra de la medicina homeopática porque la respeto. Nosotros los médicos, el doctor Orozco, mi persona, somos alópatas. Nosotros somos entrenados de una manera diferente a los homeópatas y respetamos, estoy seguro que el doctor también, la medicina natural. Pero ¿hay alguna recomendación de alguna medicina natural que usted considere que pueda ayudar? Mire, doctor, por favor, lo que sí, eviten las alas de murciélago. Ya ve lo que pasa en Chile. Ok. Así que, ¿cómo la no me preocupo. En Wuhan también. Sí, definitivamente la medicina natural no la podemos dejar de lado. Déjeme contarle, doctor, que de hecho los flavonoides, que son los que utilizamos para tratar los problemas venosos, son derivados de las cáscaras de las uvas, de las naranjas. Entonces, son medicamentos naturales, pero de los cuales se extrae el componente benéfico y ese es el que se reproduce, ¿verdad? Entonces, si trabajamos con cuestiones puramente naturales, automedicarse no creo que sea la mejor recomendación, pero sí hay cuestiones que pueden disminuir la inflamación, como por ejemplo la aplicación de agua de vinagre, por ejemplo. Esa ayuda a relajar un poquito las piernas. Como efecto tópico. Correcto, doctor. Entonces, o meter las piernas en agua de vinagre, eso disminuye por efecto osmótico la hinchazón de la pierna y les mejora un montón la sintomatología. El elevar las piernas por la tarde, como lo decía hace un momento, puede ayudar muchísimo, pero medicamentos como tal no les recomendaría que utilicen ni siquiera lo que dicen en la televisión hoy en día porque andan prescribiendo para todos y no es lo que se debería hacer. ¿Y la sal inglesa que la están preguntando tiene alguna función? Fíjese, doctor, que no he encontrado un solo estudio que mencione la sal inglesa, pero tiene razón. Muchas de mis pacientes mencionan, tal vez anecdóticamente, que lo han utilizado y el resultado, no sé si por placebo, pero ha sido adecuado. Hay varias preguntas que las voy a tratar de resumir, pero por ejemplo, el uso de las personas que usan antihipertensivos, esa es una, o anticoagulantes como la ácido acetil salicílico, la cardioaspirina, por razones que su cardiólogo les ha mencionado, o vitamina C, que las recomiendan ahora, sobre todo con la influencia de las redes sociales para el COVID, nos recomiendan vitamina C, vitamina D y gotas de agua bendita. Pero ¿usted tiene algún comentario con respecto a la cardioaspirina, hipertensivos, antihipertensivos, quise decir, y vitamina C? Correcto. Dividámoslo, bien importante el sistema circulatorio entre parte arterial y parte venosa.
Si vamos a la parte arterial, la hipertensión arterial como tal, que es la que trata su cardiólogo, pues definitivamente le va a haber prescrito antihipertensivos que no tienen efecto en la parte venosa. No tiene relación la parte arterial con la parte venosa. Entonces, no alteran ni ayudan, es decir, no tienen ninguna razón de ser. Con el uso de la aspirina como protector de vena, de vasos pequeños arteriales, pues sí hay estudios que demuestran su uso, pero no en la parte venosa. Sí he visto en algunos casos que pacientes dicen, mire, tengo varices y estoy tomando aspirina. No tiene beneficio y si tiene varices muy grandes, a la hora de romperse una varice podría prolongar ese tiempo de sangrado y ponerla en riesgo. Entonces, si la aspirina no fue recomendada por cardiólogo y la quieren tomar para tratar las venas, yo sí les diría que no lo hagan. Ahora, si el cardiólogo lo prescribió porque tiene una condición cardíaca, pues definitivamente es una cuestión que hay que respetar, pero que no tiene beneficio a nivel venoso. ¿Y la vitamina C? Tampoco, doctor. No hay estudios que demuestren su uso para beneficio venoso. Ni beneficio ni contraindicación. Ni contraindicación. De los tratamientos, usted mencionó unos tratamientos farmacológicos, usó un término venotónicos, y luego los tratamientos propiamente, vamos a decirlo así, físicos. Correcto. El tratamiento láser, el tratamiento convencional. De alguna manera, ¿cuál es la tendencia actualmente? ¿A resolverlo con medicamentos farmacológicos o solamente si estos no resuelven llegar al extremo quirúrgico? Fíjese, doctor, que hemos visto una variación en Guatemala en los últimos años para acá, porque me encanta este tipo de medios que tenemos para difundir la información correcta. Y gracias a eso hemos tenido la afluencia de personas que llegan en los primeros estadios de la enfermedad. Cuando se llega en el inicio, podemos utilizar medicamentos, medias de compresión y controles radiológicos seriados para ver la tendencia al tono de la vena. Algunas veces solo con unos ciclos, con un ciclo corto de 3 a 6 meses, la vena se activa y comienza a funcionar bien y no tiene más que hacer uno que vigilar a la paciente. Pero hay casos que no, hay casos que llegan o muy severos donde los medicamentos ya no tienen ningún efecto y hay que proceder a un tratamiento mínimamente invasivo o se da tratamiento médico y vemos que no mejoran y entonces procedemos a eso. Pero hay una pregunta ahí de alguien que tiene solo insuficiencia venosa, que tiene las molestias propias que usted mencionó, todos los síntomas que usted mencionó, se le duermen las piernas, sensación de dolor, sin embargo su médico no le dio tratamiento. Es decir, ¿cuál es el criterio para dar tratamiento? Realmente, pues hay pacientes que pueden tener síntomas muy leves y decir, mire señora, no conozco más detalles del caso de la persona que está preguntando, pero puede ser que simplemente baje de peso o haga ejercicio. Fíjese, doctor, que yo el consejo que le daría primero es hacerse el Doppler venoso. Porque con el Doppler podemos determinar si la paciente tiene reflujo venoso o no tiene reflujo venoso. Si no tiene reflujo, aunque tenga síntomas, como le decía, se pueden mezclar con los síntomas neurológicos y habría que orientarnos por ese camino. No ameritaría darle venotónicos. Hay pacientes que llegan y dicen, mire, he estado tomando X venotónico y no siento mejoría. Y cuando realizamos el Doppler, no tiene insuficiencia. Entonces, está tomándolo por gusto. Pero si tiene insuficiencia, o se da tratamiento médico o se hace un tratamiento neurolativo, pero ahí sí hay que... Entonces, para hablar de insuficiencia venosa, pues la historia, por supuesto, es importante, los síntomas que refiere el paciente, los signos que encuentra el médico, pero tampoco podemos quedarnos simplemente como en la era arcaica, la era de Hipócrates, en donde nos limitábamos a interrogar al paciente. Ahora existe tecnología, usted mencionó el Doppler, yo creo que definitivamente teniendo un recurso como estos que le pueda dar la certeza que tiene o no tiene reflujo, entonces es obvio que la diferencia la hace la tecnología. En este caso sí, doctor. Fíjese que se hizo una evaluación un día colocando las técnicas flebológicas, que eran varios libros que uno tenía de técnicas para determinar la insuficiencia de manera indirecta, porque no había una forma directa. Y se comparó con el Doppler. Y resulta que las técnicas clínicas solo nos daban el 50% de seguridad del problema. Con un Doppler tenemos el 99%. O sea, hay una diferencia abismal que hace la diferencia entre un buen tratamiento y un tratamiento empírico.
Eso es muy importante, yo lo quiero resaltar, porque la tecnología también a veces nosotros nos vemos atiborrados de información con respecto a productos que se nos ofrecen a veces de una manera no muy ética. Los aparatos para hacer ultrasonidos y hacer ese tipo de cosas también tienen que ver con la calidad del mismo, la sensibilidad para hacer las cosas, porque a veces nos acusa que en los hospitales nosotros tenemos un alto costo por ese tipo de estudios, pero es que aquí lo barato sale caro. Hacerse un estudio mal hecho o un estudio con el equipo inadecuado puede significar un mal diagnóstico y consecuentemente las secuelas van a ser mayores. Hay una pregunta muy insistente, doctor, que lo han hecho ya varias veces con relación a la relación de la vacuna AstraZeneca con problemas de trombosis. Es muy insistente, fue de las primeras preguntas que le han estado enviando reiteradamente. ¿Algún comentario? Porque es importante darle una respuesta a los pacientes al respecto y yo quisiera su opinión. Fíjese, doctor, que tenía un profesor en la universidad que decía que muchas veces el paciente le tiene miedo al tratamiento, cuando a lo que le tendría que tener miedo es a la enfermedad. En este caso, el COVID-19 ha demostrado tener efectos sumamente devastadores en una persona que ni siquiera podemos definir claramente quién va a ser severo y quién no. La vacuna no se probó en una o dos personas, son poblaciones grandísimas en las que se hizo antes para demostrar la seguridad. Por supuesto, cualquier producto, cualquier medicamento tiene efectos adversos. Sin embargo, si nos vamos a los números reales, esta incidencia de eventos trombóticos no llega ni al 1%, es el 0.00 algo por ciento de la cantidad de casos que se han dado. Y por ende, yo no recomendaría que dejen de vacunarse, todo lo contrario, vacúnense. Si hay pacientes que tienen algún riesgo trombótico, que hay pacientes ya diagnosticados o tienen varices, utilice sus medidas o consulte con su médico para que le pueda prescribir un tratamiento preventivo si usted se va a sentir más tranquilo de esa forma. Pero a la fecha, las guías internacionales ni siquiera recomiendan un tratamiento preventivo al utilizar la vacuna contra el COVID. El doctor Orozco y yo somos miembros del staff del hospital y nosotros fuimos vacunados ya con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Es correcto. En realidad, puedo decirles con toda la tranquilidad que definitivamente todas las vacunas son buenas. ¿Qué vacuna vamos a poder utilizar? La que esté disponible. El gobierno ha anunciado distintas vacunas que ustedes conocen por los medios de comunicación. Recibió vacunas de Pfizer, recibió vacunas de Moderna, recibió vacunas de AstraZeneca y está por obtener vacunas de Sputnik de Rusia. Al momento, todas las vacunas están más recomendadas en general. Nosotros necesitamos transmitir esa seguridad para que cuando le llegue a usted el momento de vacunarse, asista a donde le corresponda. Tenemos información extraoficial que el gobierno va a generar una serie de centros adicionales a los que existen actualmente para vacunación y que de alguna manera va a provocar un ordenamiento para que por distintas edades o factores de riesgo las personas vayan a ser vacunadas. Nosotros como médicos fuimos incluidos en la primera fase porque eso ha sido a nivel mundial. Sin embargo, tenemos la certeza de que primero la vacuna que se puso primera dosis debe ser la misma vacuna que va a recibir como segunda dosis. La otra información importantísima es que la vacuna no previene el 100% de la enfermedad. La vacuna puede ser que le permita a usted asumir que está protegido, pero no es un cheque en blanco para que usted libere las medidas convencionales del distanciamiento de la mascarilla. Y por cierto, el doctor y yo no tenemos mascarilla puesta aquí porque guardamos un distanciamiento recomendado y por razones obvias para el programa. Pero dentro del hospital y en todas las actividades, tanto él como yo circulamos con mascarilla. Usamos el distanciamiento social, usamos el lavado frecuente de manos. Todos sabemos que el virus es sumamente agresivo, que literalmente no lo podemos detener, lo hemos dicho en otros programas, que es como pretender detener al viento y es imposible. Y por lo tanto, el virus está prácticamente libre en todos lados.
circula por todos lados, pero el virus no llega a su casa por iniciativa propia. Necesita un transportador que obligadamente es el ser humano, y en esto hay que ser muy claros. Es usted el que puede ir a captar el virus en los lugares en donde o hay hacinamiento o hay pocas medidas de ventilación. Por eso insistimos tanto en programas previos a Semana Santa, que la gente sopesara muy bien el poder ir a las playas o a lugares públicos en donde puede ir a captar el virus. Definitivamente esto nos da muchísimo tranquilidad el contar con la vacuna. Sin embargo, la vacuna durará prácticamente lo que resta del año para poderse aplicar en todo el país y tener la famosa inmunidad de rebaño que le llamamos, que quiere decir que por lo menos el 70% de la población esté vacunada. Voy a terminar con esto de la vacuna por razones de tiempo, pero quiero decirles un ejemplo como pediatra que le digo a todos los pacientes. Para empezar, cuando me preguntan si me voy a vacunar, les cuento, yo ya me vacuné. Yo tengo la vacuna de AstraZeneca y espero la segunda dosis que será asignada por el ministerio. La varicela, que es una enfermedad que todos ustedes conocen de niños que han visto o han padecido la enfermedad, no tenía vacuna. A todo el mundo nos daba la enfermedad. Tan es así que cuando en los años, varios años atrás, se organizaban fiestas de la varicela. ¿Qué quiere decir eso? Que hay casi una piñata con un niño con varicela, invitaba a todo el vecindario para que se le pegara hasta el chucho. ¿Por qué? Porque la varicela es una enfermedad idónea para niños. En adultos, la varicela es una enfermedad que puede ser seria. Cuando la varicela se nos empezó a salir de control y aparece la vacuna, se le ponía una dosis. Sin embargo, la varicela seguía persistiendo en el ambiente. Nos dimos cuenta que con una dosis no era suficiente porque a pesar de eso les podía dar la enfermedad. Entonces ya vamos por 2 dosis, al primer año y al cuarto año. Sin embargo, ya hay tendencias a decir que es mejor poner una tercera dosis en la adolescencia, porque la vacuna es muy efectiva en un principio, pero los virus tienden a mutar y eso nos puede pasar con la situación actual que tenemos con el coronavirus. Entonces, por favor, acostúmbrense a convivir con el coronavirus, acostúmbrense a vivir con la pandemia, acostúmbrense que vamos a tener probablemente vacunas anuales y de alguna manera tenemos que entender que la vacuna no nos va a dar la libertad ansiada que tenemos todos para regresar a los tiempos anteriores. La nueva normalidad será definitivamente un cambio para todos. Yo creo que en aras del tiempo, doctor, algunas palabras para despedirse del público. Quedaron algunas preguntas sin contestar por razones de tiempo, pero como nos comprometimos, el doctor va a contestar estos por correo electrónico y ahí pueden tener un contacto más directo con él. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y no olviden que la prevención debería de ser un objetivo diario. Así que les esperamos. El número de teléfono de la clínica es el 2296-1882. Lo repito, el 2296-1882, o pueden comunicarse acá al Hospital El Pilar, donde tienen todos los datos para que puedan asistir a consulta y será un placer asesorarlos y ayudarlos porque este problema venoso persiste a pesar de la pandemia. Síganse cuidando, como dice el doctor, y sigamos adelante todos juntos. Muchas gracias, doctor Orozco. Muchas gracias a ustedes por su atención y hasta la próxima. Hospital El Pilar, en constante mejora continua, ha incorporado médicos de planta en las siguientes especialidades médicas: gastroenterología y endoscopía digestiva, otorrinolaringología, oncología y ginecología. En Hospital El Pilar seguimos trabajando y estamos aquí para usted siempre, con el objetivo de ser su aliado y su pilar médico sin importar las circunstancias. Agende su cita. Hospital El Pilar.